porque ya está nuestra compañera Alejandra Viola en compañía de la ministra de Educación, Marta Lafuente. Ale, por favor, estamos de vuelta contigo. Sí, Menchi, muy buenas tardes. Es así, me encuentro con la ministra de Educación. Finalmente son 645 alumnos postulantes que continúan para obtener las becas que ofrece la Itaipubi Nacional. Le voy a poner el sistema de retorno a la ministra para que explique, porque hubo cambios, si bien ellos hablan de que no se ha bajado la escala, pero hubo un cambio que de alguna u otra manera favorece a los que continúan luchando por las becas. Ministra, le pongo el sistema de retorno en estudios Menchi y María Teresa López. Hola, ministra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Menchi y María Teresa. Bueno, queríamos consultarte una cuestión así bien, digamos, vamos al grano. Ayer daban a conocer que los que habían podido llegar al puntaje mínimo requerido totalizaban más o menos 200, creo que 200 y algo, si teníamos en cuenta a los indígenas y a las personas con discapacidad. Y hoy la cifra es distinta, hoy estamos hablando de 636 y 645 contemplando indígenas y personas con discapacidad. ¿Por qué ese cambio, Marta? Bueno, acá lo que se ha hecho, lo que hay que tener en cuenta es, yo no me voy a hacer cargo de esa publicación de días previos porque hoy se ha reunido el comité de evaluación propiamente tal, y en el comité de evaluación lo que hemos hecho es recibir los datos, los distintos datos que tienen de todo el proceso de medición. Hay que distinguir lo que es la medición de la evaluación, es decir, la puesta en valor y el juicio que hemos hecho como comité sobre lo que han sido esos resultados. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cuál es el objetivo de esta evaluación. El objetivo de esta evaluación es habilitar a todos los que reúnen las competencias para que puedan seguir a la siguiente etapa, que es la evaluación socioeconómica. Entonces se toman evaluaciones o mediciones para la capacidad de resolver problemas, pensar en abstracto, pensar hipotéticamente, y eso se hace con dos módulos, un módulo de lengua y otro módulo de matemática. Entonces el total de puntos es 40 y el 60% entonces nos corta en 24. Entonces todos aquellos que tienen hasta 24 puntos de los 3.552 estudiantes egresados de la secundaria que han postulado satisfacen el requisito del 60%, porque estas fueron las reglas de juego con las cuales, digamos, se presentaron los estudiantes. Entonces, eso es lo que hace que esto dé como resultado 636 más 7 chicos con indígenas en situación, y discapacidad, con alguna discapacidad, y 2 indígenas. Entonces son 645 estudiantes que pasan y son habilitados para la siguiente etapa. Y noticias muy positivas, el hecho de que el predominio de mujeres, 56%, el predominio de estudiantes procedentes del interior. Este es un dato muy importante, porque el 55, casi el 56% de los estudiantes proceden del interior y mayoritariamente proceden de instituciones de educación pública, un porcentaje muy inferior, algunas subvencionadas, y creo que hay 87 postulantes de colegios privados que el proceso de su educación secundaria ya lo han hecho con apoyo, ayuda socioeconómica, becas, algún tipo de subvención a sus estudios. Entonces, para poder proseguir en este proceso de financiamiento de su educación, también se ha abierto a los estudiantes de algunos colegios privados. Destacar también que buena parte de estos chicos van a ser la primera generación de sus familias que van a llegar a la universidad. Este es un dato muy importante para lo que es el acceso al conocimiento, y el dato más destacado, que el 72% tiene por expectativa poder estudiar carreras de ingeniería y medicina. Marta, entonces esa información que se dio ayer no era una información oficial, digamos, del Ministerio de Educación, porque... No, porque eran las primeras tablas que estaban siendo procesadas por la Facultad de Ingeniería. La instancia responsable
de evaluar los datos es el comité de becas, y esa es la instancia que hoy nos hemos reunido durante toda la mañana. De todas maneras, estamos hablando de que la mayoría de estos chicos hicieron el puntaje mínimo requerido. O sea, ¿cuál es la evaluación que hace el Ministerio de Educación de los resultados en sí, más allá de estos 645 chicos que acceden a un estudio universitario en Paraguay? Porque eso también hay que aclarar. Hay gente que cree que es para becas en el extranjero, son becas para universidades de nuestro país, Marta, ¿no? Así es, son dos respuestas, Menchi. Sí. En primer lugar, esta es una evaluación selectiva. Por tanto, es una prueba con dificultad media-alta, más con tendencia a la alta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un universo de 60.000 postulantes posibles, chicos que tienen promedio 4 y 5, ¿verdad? Necesariamente tengo que aplicar una prueba difícil. Yo tengo 1.000 cupos, entonces también el nivel de dificultad de la prueba es importante. El nivel de dificultad que significa que nosotros hemos evaluado sobre el currículum oficial prescrito, es decir, sobre aquellos aspectos que deben ser enseñados en los colegios, porque escuché que algunos estudiantes decían, nosotros no dimos eso, y es posible, pero entonces ese no es un problema curricular, sino un problema pedagógico que probablemente, bueno, no fue suficientemente abordado en su experiencia educativa. Entonces, conclusión, es una prueba difícil que tiene un objetivo selectivo. Ahora, sin duda nos lleva a la evaluación y a la estimación de la calidad, porque si nuestro sistema educativo fuese excelente y tuviese una distribución idéntica para todos en el país, independientemente del nivel socioeconómico, bueno, los 3.552 tendrían que haber obtenido 40 puntos, claro, ¿verdad? Ese es un estado ideal. Es decir, sin duda vienen los análisis posteriormente, hay que hacer una evaluación de los resultados, hay suficiente información que todavía se tienen que procesar con vistas a esta pregunta tuya, pero sin duda es un estimador de que hay mucho por mejorar, pero por otro lado que los estudiantes tienen posibilidades de poder superar estas barreras para poder enfrentar los estudios universitarios. Estudiar una carrera de ciencias duras, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, como ingenierías y medicinas, bueno, requiere que esta evaluación de alguna manera me dé un estimador, un predictor de que está en condiciones para poder enfrentar estudios de esa naturaleza, y ese es el objetivo de la prueba. Bueno, y los chicos todos quedan en el país a estudiar, ¿no? Son todos para estudios nacionales, excepto que algunas de las universidades en las cuales postulen tengan algún programa de intercambio de becas, y que ellos puedan salir a universidades de la región, porque hay que recordar que Paraguay forma parte del sistema universitario del Mercosur, y hay universidades, carreras y programas que tienen programas de intercambio sándwich, que le llaman, que el estudiante puede pasar un semestre en otra universidad de la región, y que posteriormente esos estudios les son reconocidos en el país. En ese caso sí saldría para fuera del país. Una última cuestión, Marta. Los chicos tienen que mantener un promedio, creo que 4 y 5, para seguir siendo sostenidos con la beca en lo que dure su carrera, ¿no? Esto es 3,2 creo que es en este momento la exigencia. Ok, 3,2. Y lo último, Marta, sería interesante hacer un análisis también y tener esa información de qué ha pasado con los chicos que en años anteriores fueron beneficiados con estas becas, en qué porcentaje terminaron la carrera. 95% de esos chicos se encuentran estudiando en este momento, es decir, la deserción en un año es del 5%, lo cual está dentro de los parámetros de este tipo de programas. Gracias, ministra, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Alejandra Viola.